La carne es débil. Lo que se plantea como debilidad en el ser humano es la parte carnal, mientras la parte espiritual es la parte fuerte. La carne es débil, más el espíritu está dispuesto. Entonces, Joel Moody, yo no sé en qué parte de la Biblia tú estás leyendo, porque tienes el sesgo, tú estás sesgado con lo que crees, y estás inventando en cualquier parte de la Biblia, ahí tiene un alma, ahí tiene un alma. Ahora, ¿Cristo es semejante a nosotros? Sí, en carne y sangre, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que mora en el Cristo no es semejante a nosotros, porque es el Logo. Si alguno de ustedes piensa que es igual a Jesucristo, siendo Dios, como Juan 1.1 lo presenta, tienen un serio problema. O sea, literalmente. O le falta el razonamiento lógico al texto bíblico, o tiene un serio problema con lo que están creyendo. O sea, Joel Moody, me metiste tres falacias al hilo, tres. No tuviste Biblia para sustentar lo que creías, porque faltó el texto bíblico, donde dice, bueno, el logo el cual fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Te faltó ese texto. Y sigues utilizando la palabra suje y te olvidas de la semántica de la palabra suje para inventar algo que se llama una mega inferencia. Joel Moody, Biblia primero. Tira todo lo que te enseñaron de los libritos a la basura, toma el texto bíblico y parte otra vez de cero con el texto bíblico. O sea, ¿en qué parte el texto bíblico te dice, y lo otro, si Cristo no tenía alma, no puede ser nuestro sumo sacerdote? No, eso fue brillante. El texto bíblico que dice eso fue brillante. Eso me pareció lo más genial. La falacia número 5, la otra petición de principio. Tu última petición de principio, no puede ser nuestro sumo sacerdote si le falta alma. ¿En qué parte de la Biblia dice que no puede ser el sumo sacerdote si le falta alma? Eso te lo acabas de sacar de la galera, sí. Esa falacia de petición de principio fue brutal. O sea, brutal. Cuatro falacias. Me he olvidado de esa. O sea, si Cristo no tiene alma, no puede ser sacerdote. Ay, ¿qué parte de la Biblia dice eso? En la teología de Joel Moody. Primera Joel Moody, en el capítulo 0. Joel, seamos más serios, te lo digo con amor y con cariño. Pero acaba de hacer cuatro falacias al hilo y dos de ellas son peticiones de principio, que son parte de las inferencias del lorismo, de lo que no sé qué libro leíste, pero eso lo dice la Biblia. Partamos con la Biblia. Muy bien, a partir de este momento yo bautizo a mi estimado amigo que acaba de hablar como falacia avanzada. Y así va a ser llamado a partir de ahora, falacia avanzada. Porque solamente se dedica a hablar de falacias, cosa que veo que desconoce completamente el significado de los términos de falacias. Y aparte que dice, dame Biblia, pero él qué texto bíblico citó, ni uno solo. Entonces ese es el problema cuando uno quiere hablar, pero ¿qué texto bíblico diste? Ninguno. Ahora, él comete una terrible barbaridad y vamos a hablar de sus puntos. Primero, mencionó el gnosticismo. Pues sí, estás cerca del gnosticismo, Rodrigo. Porque si tú niegas que Cristo tuvo un alma humana, eso es exactamente lo que sostenía el gnosticismo. Por lo tanto, tú estás cerca de lo que es el gnosticismo, así que el cero te lo sacas tú. Es más, menos del cero todavía aún, bajo cero. Pero bueno, sigamos. Dices puras descalificaciones, pero no refutaste el argumento presentado. Si Cristo no tiene un alma humana, no puede ser nuestro sumo sacerdote. Si Cristo no tiene un alma humana, no puede ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Para que Cristo sea el mediador entre Dios y los hombres, Él tenía que ser semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¿Por qué dice semejante en todo? Porque Él no es una persona humana, sino que es una persona divina que asumió una naturaleza humana. Por eso dice semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, algo que veo que no comprendes. Entonces las descalificaciones no refutan mi argumento, al contrario, se nota que no hay argumentos para rebatirlas. Luego, en tercer punto, paras mencionando que el Logos fue creado. A ver, no solamente está cerca del gnosticismo, sino también está cerca del arrianismo, porque constantemente andas mencionando, dame un texto bíblico donde dice que el Logos fue creado con un alma y espíritu humano. ¿El Logos fue creado? Bueno, si tú sostienes que el Logos fue creado, no solamente está cerca del gnosticismo, sino también está cerca del arrianismo. Le hemos probado claramente a él con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, cuando se menciona el alma. Y ahí se usa el sustantivo suje.
El sustantivo sujet, que incluso se encuentra en un nominativo singular femenino, es la misma estructura morfosintáctica aplicada a Cristo en Mateo capítulo 26, versículo 38. Pero lo más curioso es que tú dijiste que aquí se estaría hablando de las emociones y que hay que ver la polisémica. ¿Pero polisémica según quién? ¿Según tú? No, pues hombre, según los mismos léxicos diccionarios, por ejemplo, como Lowe y Nida, que destrozarían completamente lo que estás diciendo. Pero dicho sea de paso, basémonos en el argumento de mi estimado amigo Rodrigo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Pero según Rodrigo, como él interpreta que alma puede ser traducido como emociones, entonces leámoslo según él. Él dice, porque no dejarás mis emociones en el Hades. Pregunto yo a la audiencia aquí, el público presente, ¿eso tiene sentido? ¿Eso tiene razón alguna? ¿Hay algún criterio en decir no dejarás mis emociones en el Hades? No, por favor, eso es completamente irrisible. Así que no, eso no tiene sustento alguno. Luego, cuando menciona, todos somos, dice él, tú tendrías que probar que todos somos sacerdotes se le creó al alma. Por supuesto, porque todos somos sacerdotes. ¿Qué era? Por ejemplo, los sumos sacerdotes en el antiguo pacto, ¿qué eran? ¿Marcianos? ¿Extraterrestres? Ángeles, eran hombres, por lo tanto, claro que se les creaba un alma, Dios le crea un alma al ser humano para que pueda ser hombre como tal, porque como lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué cosa? ¿De quién está hablando? Obviamente de las personas humanas. Por lo tanto, ahí está más que comprobadísimo que Cristo efectivamente tiene un alma. Si se niega el alma humana del verbo divino, entonces prácticamente estás negando la naturaleza o la plenitud de la naturaleza humana en el verbo de Dios. Por lo tanto, estás destruyendo la unión hipostática de Jesucristo, estás destruyendo incluso lo que es la naturaleza humana del verbo y estás destruyendo por ende la doctrina de la Trinidad. Entonces yo no te podría llamar trinitario si argumentas de esa manera. No te podría llamar cristiano si es que niegas la plenitud de la naturaleza humana, la unión hipostática en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bastante preocupante. Por lo tanto, los versos bíblicos que se te ha dado creo que son más que contundentes para probarte que Cristo efectivamente tenía un alma. Con justa razón, Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la tristeza es una emoción. ¿Cómo va a decir? Mis emociones están muy tristes. Por favor, hay que ser coherentes, creo yo, ¿no? Así que, adelante. Ok, excelente, excelente. Vamos a parar el showtime porque además si no va a participar, que se vaya a su casa. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿ok? Rodrigo tendrá que postularle a Joel una pregunta. Esta pregunta constará de 1 minuto y Joel tendrá 2 minutos para responder esa pregunta. Después, Rodrigo responderá a la respuesta de Joel. Culminamos. Después, Joel hará una pregunta a Rodrigo y de igual manera se hará el uso metodológico otra vez como se hizo con la primera pregunta de Rodrigo. Así que vamos a poner acá, acá sí no voy a poner Showtime, sino que voy a manejarlo externamente. Así que Rodrigo va, 1, 2, 3, ya. Joel Moody, tú me exigiste que colocara un texto bíblico de algo que yo no creo. O sea, yo no creo que el cuerpo de Cristo haya sido creado con un alma. Y la pregunta es, ¿por qué no creo eso? Bueno, porque el texto no dice eso. Entonces, tú no puedes exigirme a mí que plantee un texto bíblico donde la carga de la prueba no la tengo yo, la tienes tú. Y por eso te acusé de falacia de petición de principio. Para mi pregunta es puntual. En donde la Biblia revela por ella misma que Cristo vino a morar en un cuerpo y en qué parte la Biblia se revela que ese cuerpo también fue creado con un alma. O sea, en donde el escritor bíblico, ya sea Pablo o Juan, en las revelaciones de la cristología, de quién es el Logos, se ¿Listo? revela que este fue creado con un alma. Ahí está la pregunta. Listo. Joel, tienes 2 minutos para contestar. Empiezas desde ya. Perfecto. Bueno, él insiste en decir que el logo
Esa es una barbaridad que yo no sé por qué insiste en ese argumento, que el logos fue creado. Me estás preocupando porque no solamente caes en gnosticismo, sino en arrianismo. Creo que se te ha dado la evidencia bíblica más que contundente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27, se cita lo que dice el salmista y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. A ver, perdón, ¿las emociones son los que van al Hades? Ok, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 26:38, Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. A ver, ¿acaso las emociones se ponen tristes? No, la tristeza más bien forma parte de las emociones. Entonces, claramente dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto es lo que misma estructura morfosintáctica que se usa en 1 Tesalonicenses 5:23 cuando se le habla a los hombres y dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí está demostrado claramente. Es más, en Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Incluso él teniendo un cuerpo humano, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Así que por lo tanto, él es plenamente humano. Es una persona divina que asumió una naturaleza humana de manera plena, porque de lo contrario, entonces, como repito, no podría ser nuestro sumo sacerdote, no podría ser nuestro mediador, y él no pudo haber sido tentado en todo, pues, excepto en el pecado, si no tuviese un alma humana. Eso es completamente inconcebible. La Biblia no soportaría tal interpretación. Por lo tanto, mejor regresa a las Escrituras antes de basarte en tu propia filosofía. Tiempo. Listo, exactamente 2 minutos. Rodrigo, tienes 1 minuto para contestarle a Joel. Ya. Bien, me sigue montando dos muñecos de paja. Yo en ninguna parte dije que el logo fue creado, tienes hipoacusia, y en ninguna parte dije que se traduce como, como emociones. Tiene que lavarte los oídos si viene a debatir. Yo dije que el logo, donde la Biblia dice que el logo vino a habitar en un cuerpo creado con un alma. Que tu texto fue brillante, cero texto. Los dos textos que usaste son donde se utiliza la palabra psugé en griego. Y psugé, yo no dije emociones, Joel, escucha bien. Dije ser, S-E-R. Sujé se traduce como ser. Entonces, no dejarás mi ser en el Hades, mi ser está en tormento. Pero tú te tomas de la traducción de la palabra alma, o sea, de la palabra ahora alma literalmente, y haces una idea de alma, pero no respondiste a mi pregunta. Gracias por no responder mi pregunta. Gracias por darme la razón. Gracias por demostrar que no estás teniendo argumento bíblico, sino que estás filosofando, inferenciando de algo que el texto no revela. Gracias, Joel. Gracias por darme la razón. Yo solamente quería esto. Porque no podemos nosotros andar creyendo cosas que la Biblia no dice. Ok, Las listo. inferencias son Tiempo, válidas en Biblia. tiempo. Muy bien. Ahora, Joel, tienes 1 minuto para darle una pregunta a Rodrigo. Desde ya. Perfecto. Por favor, ¿me puedes explicar la plenitud de la naturaleza humana de Cristo, según la Biblia? Sin el alma humana, por favor, ¿cómo Cristo puede ser plenamente hombre si no tiene un alma humana? ¿Me puedes explicar coherentemente, si puedes con bases bíblicas, cómo es que Cristo puede ser plenamente hombre si no tiene un alma humana? Y si crees que Cristo no es plenamente hombre, entonces estamos perdidos. Entonces, demuéstrame por favor, de manera coherente, según tu lógica, si Cristo es plenamente hombre, y si es plenamente hombre, demuéstrame cómo lo demuestras eso sin un alma humana. Adelante. Ok, Rodrigo, 2 minutos para responder desde ya. Bien, quiero dejar en claro que la pregunta nace de una petición de principio. Porque no emana la pregunta de un texto bíblico, sino de algo que Joel cree. O sea, punto número uno. La pregunta es, ¿cómo una persona puede, o sea, cómo Cristo, particularmente el Logos, es semejante a nosotros sin un alma humana? Porque el texto dice en que es semejante a nosotros, en carne y sangre.
Ahora, si el texto bíblico nos dijera que es semejante a nosotros por cuando participó de carne, sangre y alma, gloria a Dios, no habría problema. La palabra alma, la palabra psuje, me gustaría que tomaras un texto griego, imbuirás las 6 polisemias, de las cuales yo coloco solo una de ellas, que es la palabra ser. Y la palabra ser se aplica a sujetos más allá que son humanos, como el que está hablando y explicándose y autorreferenciándose a sí mismo. Entonces, ¿qué parte de la Biblia dice que si el Logos no tuviese un alma no sería humano? Bueno, ese texto es brillante, el que no existe en la Biblia. O sea, en la dimensión paralela de Joel Moody, eso puede existir probablemente. En la dimensión desconocida, alguna dimensión alterna, donde sí exista esa frase, donde diga que el Logos necesita tener un alma humana. Entonces, ¿en qué es semejante a nosotros? Lo que la Biblia dice que es semejante a nosotros. Es semejante a nosotros en carne y sangre. Y Joel Moody, el gnosticismo, si quisiese ser gnóstico, no puedo decir que Cristo habitó en un cuerpo humano porque para el gnosticismo lo material, lo físico, es pecado. Y ese es el problema del gnosticismo. Así que te vuelvo a insistir, tienes 0 en teología gnóstica. Vaya a estudiar otra vez teología. Así que bueno, me estás haciendo una pregunta que Joel Moody cree. Bueno, Joel, eres libre de creer lo que quieras, pero la teología nace de la Biblia, no de lo que 5 Joel Moody se le segundos. antoja creer. Ok, Listo. listo. Ahora Joel tiene un minuto para darle una contrarrespuesta a la pregunta, a la respuesta, perdón, de Rodrigo. Después de eso, pasaremos a un tiempo libre, que es lo que más me gusta, el picante. Ok, así que dale. Joel, te escuchamos. Perfecto, claro que sí, mis estimados amigos hermanos. Para empezar, mi estimado Rodrigo no respondió la pregunta. Y le pregunté en base a su creencia, así que eso no es ninguna falacia de petición de principio. Nuevamente no sabe definir las falacias exegéticas. Creo que le voy a regalar amablemente y de manera gratuita el libro Falacias exegéticas de Dick Carson, para que un poco se pueda nutrir al respecto. Por lo tanto, Rodrigo no respondió la pregunta. Si él cree en la plenitud de la naturaleza humana de Cristo, ¿cómo puede creer en una plenitud si Cristo no tiene un alma humana? Simplemente como sabe que va a meter la pata, por eso es que se va por los extremos. Se va a mi persona, pero no va a responder nunca. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pregunta, si acá no quieres decir entonces que Cristo tenía un alma, eso quiere decir entonces que los hijos que participaron de carne y sangre tampoco tenían un alma. Por ende, Rodrigo me tiene a personas humanas sin alma. Time, Él me tiene a hombres sin alma, hombres y mujeres sin alma. tiempo. Prácticamente, este es el mundo de los zombies. Ok, ahora sí. Vamos con lo bueno. Vamos con el tiempo que me gusta y me olvidé de ponerlo a Anagnosis con Rodrigo en tiempo libre. Pero acá vamos a ir. Ok. Van a tener 6 minutos, ok, 6 minutos para que tengan charla libre del tema que estamos tratando, evidentemente. Ok, no habrá tiempo, es tiempo libre. Empieza desde ya y termina cuando suene la alarma. 3, 2, 1, va. Perfecto. Joel Moody, ¿qué Ok, parte del texto dice que una persona no tiene alma? ¿En qué parte yo dije eso? Pues eso es un muñeco de paja. Tú acabas de decir que yo creo que los seres humanos no tienen alma. ¿En qué parte dije eso? Recuérdame que no tengo buena muy memoria. bien. Cuando negaste Hebreos capítulo 2, versículo 14, cuando dice que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Si ahí tú dices que no se demuestra que Cristo tuvo un alma humana, por lo tanto, esa misma inferencia recae inevitablemente, aunque tú no quieras, en los hijos. Así que también estarías diciendo que los hijos no tuvieron alma humana cuando participaron de carne y sangre. Es la conclusión lógica de tu argumento. Porque si quieres ser consistente con tu Que tú argumento, sacas, no solamente le Joel, aplicarías a esa es tu Cristo, sino inferencia. también a los hijos. Pero Joel, yo no me puedo hacer cargo de lo que tú interpretas de lo que yo digo. Es la conclusión Yo no lógica me de puedo lo que hacer cargo de dices. lo que tú infieres de lo que yo digo. Ok, Cuando tú perfecto. Entonces, me metes un muñeco de paja, pero tienes que asumir que es un muñeco de paja. Si tú no perfecto. asumes que es Entonces un dime, muñeco de paja, porque en hebreo, afirmaste que yo supuse o dije cosas que nunca mencioné, esas muy bien. fueron tus conclusiones. Entonces, cuando en Hebreos 2.14 dice que los hijos participaron de carne y sangre, ¿estos hijos tenían alma humana?
¿Es lo mismo el logo que los seres humanos? Respóndeme. Perfecto. No, responde mi pregunta primero. Respóndeme, No me respóndeme. respondas ¿Es con otra lo mismo pregunta. los seres humanos que el logo? No me Son lo respondas, mismo, son iguales, son iguales. No me Pero, respondas con pero otra bueno, pregunta. pero respóndeme la pregunta. Bueno, Estos pero hijos, ¿es lo mismo los pero, seres a humanos? ver, Paul, si yo hago una pregunta, él tiene que responder mi pregunta y no con otra. Por lo tanto, Rodrigo, responde. Es charla libre. Joel, Sí, es curioso correcto, que es tú me charla trates de libre, comparar al pero creador del respóndeme la universo con seres pregunta. humanos. Eso sería una falacia de Pero asociación. respóndeme la Me estás pregunta. cometiendo una falacia de asociación. No, Estás no es una asociando falacia. al No es una creador del falacia. universo con seres humanos. Y Muy tu bien, asociación es falaz. Se pero, derrumba claro, por sí mismo porque no puede comparar a no los se logos con los derrumba. seres humanos. Ok, Acaba de ser ok. derribado. Rodrigo, ¿tú crees que Cristo es plenamente hombre? Semejante, no plenamente hombre. Muéstrame el texto donde dice que es plenamente hombre. El texto. Texto. Semejante, Cristo Joel. no es Ahora, si tú plenamente quieres leer hombre. si tú estás leyendo la Biblia de la dimensión paralela, ok, muéstrame la Biblia de tu dimensión Wow. donde dice que el hombre es plenamente hombre. O sea, tú Dios afirmas mío. que Jesucristo es igual a que tú y que yo. Porque si es No. plenamente hombre, tienes que decir, bueno, Muy no hay bien, ninguna Rodrigo. diferencia. Si no hay ninguna Acabas diferencia, de por lo tanto demostrar tienes a tu un Cristo. gnosticismo. Tienes a un Cristo con concupiscencias. Joel, ¿tiene concupiscencias? Ok. ¿Tiene se concupiscencias el Cristo? Ok, permítame. Joel, ¿tiene concupiscencias, sí o no? Muy bien. Cuando. Bien, ok, ¿tiene no, concupiscencia, Cristo, ya, sí o te no, voy a- Joel? Te voy a Acaba de responder. quedar te voy a refutado. Si Joel me responde la pregunta, se autorrefuta. Pero Si Joel me responde la pregunta, se autorrefuta. Porque si Joel dice que es plenamente hombre, tiene que tener plenamente lo que el hombre tiene. Esos son concupiscencias. Refutado. Oye, espérate, tranquilo. No, Cristo no tenía concupiscencia. Ahora yo te pregunto. Bárbaro, no es plenamente hombre. Gracias, Joel. Ahora yo te voy a Gracias. hacer dos preguntas. Muchas gracias, Joel. Me acabas de dar razón. Gracias. No. Bravo, pero usaste el cerebro. Qué interesante, Oye, Joel. pero deja hablar. Utilizaste el cerebro, brillante, Pero así se deja- hace. Pero deja hablar. Ahora, Rodrigo, te hago una pregunta. ¿Adán era plenamente humano? ¿Adán podía morir? No, respóndeme la pregunta. ¿Adán era plenamente brillante. humano? Bárbaro, Joel. Respóndeme. Pero respóndeme, ¿Adán podía era morir? plenamente humano? ¿Puede morir o no podía Adán morir Adán? era ¿Cristo plenamente puede humano? morir? Mira bien. ¿Adán era Escuchen plenamente bien. humano? Adán puede morir. Escuchen bien. Adán puede morir. Respóndeme, Adán Rodrigo. puede morir, Cristo. ¿Adán No. era plenamente humano? Responde la Un pregunta. ratito. Le he puesto pausa al tiempo. Rodrigo, disculpa que me meta. Sé que es diálogo libre, pero responde la pregunta de Joel, bro. No la desvíes, porque sí he notado ahorita eso. Él ha respondido tu pregunta, respóndela tú, para que el diálogo libre sea libre, ¿ok? Error, no ha respondido ninguna de mis preguntas, las evade. Sí, Evade pero mis para que preguntas. para que el diálogo sea más la ameno, respondí. responde la pregunta que te ha hecho Joel ahorita para que sigan y no desgasten en lo mismo, porque quedan 2 minutos. Así que 3, 2, 1, va. Entonces tendríamos que hacer pregunta con sí o no. Vamos con pregunta con sí o no. Ahora sí, responde mi pregunta. ¿Adán era plenamente humano? Como los hombres, no. Oh, Adán no era plenamente Ahora, Joel, humano. Wow, Joel, wow. Joel, ahora respóndeme mi pregunta. Santo Joel, Dios. respóndeme mi pregunta, Joel. Santo Dios. Joel, responde mi pregunta ahora. ¿Con sí o con no? Santo Dios. ¿Jesucristo tiene concupiscencia, sí o no? Dos herejías. Joel, Cristo responde. no era plenamente humano. Adán no era plenamente humano. Dios mío. Qué bárbaro. Otra falacia de petición de principio. Ahora no me respondiste a la pregunta. ¿Qué pasó? ¿No era que me iba a responder las preguntas? ¿Que tenés miedo de responder la pregunta? Bien, fuera. Yo pensaba- Joel, hay dos preguntas que no me respondió. Número uno, no me respondió si Jesucristo tenía pecado o no. No me respondió. Porque si él es plenamente humano, tiene que tener pecado. La segunda pregunta que le hice, si Adán podía morir. Adán podía morir no hasta que pecara. Jesucristo, sin pecado, muere. O sea, no es ni como Adán, ni es como los seres humanos, como nosotros. Entonces Joel exige que se respondan las preguntas, pero cuando se le hacen las contrapreguntas que refutan su idea, no me las respondes. Así que, Paul, gracias porque sea igual. Deberías exigirle que él responda a mis preguntas. A ver si se anima. Sí, a ver, Joelito, responde la pregunta porque quedan 40 minutos, básicamente, Ya, para que súper, termine bien el diálogo súper, abierto, ¿ok? Vale, Perfecto. da. Sí, y que sí respondí su pregunta. Su pregunta fue, ¿Cristo tenía pecado? No. Luego, yo le pregunté a él si Adán era plenamente humano. ¿Qué dijo él? Dijo que no. ¿Y sabes por qué él responde que no? Porque si él es honesto, Sí, que Adán, no, eso es un muñeco de paja. Yo no dije que Adán no era plenamente humano.
No, Yo sí lo dije dijiste. si Oh, Jesucristo wow, era ahora no plenamente como Adán. contradicción. Son dos Gracias, preguntas Rodrigo. distintas. Quedas Son dos completamente preguntas distintas. refutado, Rodrigo. Yo Te no, declaro, yo lo que tú me completamente preguntaste si refutado. Cristo era Por tus como propias Adán. palabras. Si era Quedaste en plenamente como Adán, exposición ante Jesucristo. todos No, y acabas de cometer otro te muñeco de acabo de paja. poner como un Otro hereje. muñeco de Te paja. Eres un acabo de falacista poner como un profesional. hereje ante todo el Pero eres mundo. un Acabas de ser falacista expuesto profesional. como un Joel, hereje. Así que gracias. Te declaro Ok, refutado. listo. Listo. Se acabó el time. Se acabó el time. Ahora sí, se acabó el tiempo libre. Buen diálogo. Me gustó mucho, la verdad. Ambos tienen posturas evidentemente diferentes. No voy a apelar ni una ni la otra, porque ahorita estoy de moderador yo. Así que buen diálogo, buen show, buena conversación. Ahora mira, tengo, tengo dos asuntos aquí, para los tres que están arriba. Rodrigo, me está diciendo Justicia y Verdad que quiere subir a dialogar contigo sobre el tema del alma, si mal no, si mal no recuerdo que me puso acá. ¿Estás de acuerdo? Te lo pregunto, Rodrigo, ¿estás de acuerdo con que quieras participar con él a dialogar sobre este tema? ¿Sí o no? si adelanto, súbelo, súbelo. Ok. Ahora, lo segundo, hay algunas personas que no están de acuerdo ni con Joel ni con Anagnosis. Los que no están de acuerdo, igual, si quieren dialogar con Joel o con Anagnosis sobre el tema de la Trinidad, sea la postura que sea, porque en este caso estamos hablando del alma, pero si quieren tocar otro tópico de la Trinidad con Joel y Anagnosis, pueden enviar su solicitud. Ahorita voy a subir a Justicia y Verdad para que tenga el diálogo con Rodrigo. Así que ya saben, ¿ah? Si quieren dialogar con Joel o con Anagnosis sobre este tema, eso pueden subir. El live está bueno, me gustó, me gusta. Justicia. ¿Sobre qué tema quieres tratar con Rodrigo? El que estamos llevando ahorita, ¿cómo se llama esto? ¿El alma? No se te escucha, bro. Justicia, Cristian, no se te escucha, hermano. Tienes el micrófono como que tapado. Hola. Paul. Ay, ¿Me escuchas? Sí, Ok. Mi pregunta es para Rodrigo. Cuando no, Dios dice... espérate, bro, espérate. Eh, ¿Quieres tener un diálogo con Rodrigo así como lo que estamos haciendo ahorita? Es una pregunta nomás es. Una pregunta nada más. Sí. Ok, si Rodrigo está dispuesto, normal. correcto, después yo le hago una pregunta a él y me la tiene que responder. Ok. Eh, eh, Cristian, te escucho. Igual, Rodrigo te mete a hacer una pregunta y tú le respondes. No te vayas a bajar así de la nada, diciendo refutado. Te escucho, Cristian. Cuando Dios dice, mas si el justo retrocede, esto no agradará a mi alma. ¿Qué palabra griega se usa para ese Mateo 12:18? Por favor, dame la respuesta. Ok, escuchamos a Rodrigo. No hay tiempo, ¿ah? Acá pueden responder nomás. El texto bíblico. ¿Qué texto es, Cristian? Mateo 12:18. Mateo 12:18. Bien, lo primero que tiene que entender Cristian es que está leyendo una traducción. En el griego es la palabra suje. Y la palabra suje se traduce como persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo y corazón. Ninguna de ellas es sentimiento, como por ahí pensaba Joel. Refutado. La respuesta es la palabra que se utiliza suje, que puede ser traducida. El texto está tomado del Salmo del Antiguo Testamento y esta es una referencia de Dios. Preguntamos, ¿Dios tiene alma? Bueno, Dios no puede tener alma porque si no hablaríamos de algo que fue creado. La palabra es ser. No agradará mi ser. La traducción más correcta para el texto es la palabra ser, no la palabra alma de la palabra suje. Dicho de paso, en el hebreo,
la palabra para alma aborda todo el concepto. El concepto de alma en el Antiguo Testamento es muy distinto de lo que se revela en el Nuevo Testamento. Alma en el Antiguo Testamento abordaba todo el ser en concreto, no especificaba A o B o C. El tema de la tricotomía en el ser humano, y solamente en el ser humano, está revelada en el Nuevo Testamento, pero no hay una revelación de una tricotomía divina o algún aspecto divino, porque Él es Dios, obviamente. Ok. Ahora, Rodrigo, le voy a hacer una pregunta a Cristian. Te escuchamos, Rodrigo. Sí, Cristian, los conceptos de alma en el Nuevo Testamento aplicado a los seres humanos, ¿hay alguno que se aplique el mismo concepto de alma para el logos encarnado? Te hago más técnica la pregunta o más específica. ¿Hay algún texto bíblico que revele el logos viene a morar en un cuerpo donde este cuerpo se le haya creado un alma? ¿Se entiende, no? Que haya el logo venga a morar dentro de un cuerpo, un espíritu y un alma. O sea, tendríamos una cuatricotomía en Cristo y no una tricotomía, donde siendo cuerpo, espíritu y logos, que ocupa el lugar del ser, suje en griego. ¿Tienes algún texto donde la Biblia exprese el sentido de alma humana para el Mesías? ¿Que revele que el Mesías tenía un alma humana? ¿Y cuál sería ese texto? Justicia. Te escuchamos, bro. Cristian, ¿estás ahí? Ok, disculpa. Ok, Listo. el micrófono apagado. Sí. El versículo bíblico es cuando Jesús revela en su carne, porque él era 100%, más que 100%, era todo hombre y era todo Dios. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo Dios va a decir, mi alma está angustiada hasta la muerte? ¿Cómo Dios, según la lógica de teología no avanzada, ¿no? Mi alma está angustiada. Entonces, acá puedes ver cómo Cristo revela toda su total humanidad. Te acabo de darle versículo, porque si Cristo no hubiera sido de verdad carne, un ser viviente, un hombre, la justificación que hizo en la cruz no hubiera podido ser posible, porque en la cruz Cristo sustituyó seres humanos. Por eso el Logos hizo carne, y él por eso dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque era todo hombre y era todo Dios. Ok, bro. No sé si algunos de los que están abajo quieran subir para tener un diálogo también con Paul, Joel o con Agnosis. Dime, bro. Paul, ya Joel. yo me voy un ratito. Yo me voy retirando ya porque no me di cuenta de la hora mía, tengo que trabajar. Entro temprano todavía. Ya son las 1:20 ya. Pero, No me doy ¿Me cuenta. regalas 2 minutos para Y- despedirme y para No, yo cerrar? tengo- Porque ya tengo que dormir mañana, lo mismo que Anagnosis, tengo que trabajar. Sí, Pero sí, un ratito me espérate que despido yo. termine Agnosis. Me despido Sí, yo. Solamente quiero dar mis apreciaciones. Ya no quise intervenir más porque Joel ya demasiado. La pregunta, la pregunta que le hice con respecto a Hebreos 2:14, obviamente no lo respondió. En ese sentido me quedé con la ganas de escuchar la respuesta, pero hay algo que también me llevo, y es que no le voy a llamar tanto hipocresía semántica, porque si pide un texto donde diga alma, pero se le da un texto que dice alma, automáticamente el concepto lo cambia. No es que allí su G no significa alma, sino significa ser. Entonces, por más que uno le indique la palabra alma, eso va a depender simplemente de la concepción que tenga justamente Rodrigo. Por más que se cite en cualquier versión, hasta en la traducción de Un Nuevo Mundo capaz, igual va a cambiar, o sea, va a cambiar en sí el concepto que se tenga de su G.
Obviamente que es una palabra polisemántica, eso sí, nadie lo va a negar, pero evidentemente si pides un texto donde diga efectivamente la palabra alma o que Jesús tenga alma y se te da, obviamente es hacer un cambio totalmente drástico con respecto al concepto, pero yo me llevo eso, ¿no? En este sentido. Y sobre Hebreos 2:14, de que obviamente no se respondió esa pregunta, de que cómo es que los hijos, cómo es que Jesús no tiene alma, pero tiene lo mismo, participó de lo mismo que los hijos, entonces los hijos no tendrían alma en este sentido. Si los hijos tienen alma con respecto a Hebreos 2:14, entonces Jesús también tiene alma. Pero bueno, al final ya vi que eso es como una hipocresía semántica de ponerle yo el concepto que yo quiera sobre la palabra que aparezca ahí y obviamente sobre la participación que tiene el hijo sobre efectivamente la encarnación. Pero bueno, fue bonito, de verdad, ¿verdad? Fue muy, muy nutritivo, fue interesante, fue muy bueno el debate que tuvimos el día de hoy. Y bueno, espero que no sea la última, ¿no? Espero que se haga más adelante la Trinidad y varios asuntos más, pues, cuando se tenga el tiempo. Me despido, bendiciones para todos, igualmente para Rodrigo, para Joel y para Cristian y para ti, Paul, que Dios me lo bendiga, que empecemos bien este año. Y bueno, bendiciones para todos, hermanos. Y gracias, hermano, gracias. Gracias por pasarte por aquí, también por la tertulia que tuvimos antes del debate, evidentemente. Gracias, bro. Cuídate mucho, Dios te bendiga en todo también. Rodrigo, te escuchamos. Sí, lo que yo pedí no fue un texto donde exista la palabra alma. Yo jamás pedí eso. Lo que yo pedí es un texto donde la Biblia revele que el cuerpo del Mesías tiene un alma creada. Eso es lo que yo pedí. La respuesta bíblica a esa pregunta fue 0. ¿Qué se hizo en este live a esa pregunta? Se hizo una inferencia de una traducción de la palabra psujé de la Biblia. Aunque podemos tomar la palabra alma y en el mismo sentido de alma, en el texto tiene polisemia propia. Ni hablar de la palabra psujé. Psujé tiene una polisemia más amplia que alma. O sea, alma en el texto bíblico, en los pasajes nunca significa lo mismo. Los contextos definen. Entonces, cuando me mencionan los dos pasajes, Hechos 2:27, que no es Hebreos, es Hechos 2:27, o los textos donde Cristo dice, mi psujé en griego, mi psujé está muy angustiada, y se traduce alma porque es la palabra más común para traducir, no significa que eso sea la palabra correcta. Es la palabra ser, porque estamos refiriéndonos al que mora dentro del Mesías, que es el que habla y se comunica. Y el que se comunica es el Logos hecho carne. Porque si el problema que plantea esta idea, que no emana de la Biblia, sino que emana de una inferencia a lo que la Biblia no dice, es que el Logos, el alma del Logos, es la que comunica y habla y se expresa. Entonces tendríamos una cuatricotomía. El Logos, el alma del Logos, el espíritu que le da vida al cuerpo del Logos y la parte corporal. Una cuatricotomía. Si a ese planteamiento le hago la pregunta, ¿en qué parte dice la Biblia que el Mesías encarnado es una cuatricotomía? Bueno, menos Biblia que lo que me acaban de dar, ¿no? Y lo último es que es interesante, cuando alguien no tiene argumento, acude al muñeco de paja. Los muñecos de paja más interesantes que se levantaron fue uno de que yo dije que Adán no era hombre. Porque la pregunta es, ¿Jesucristo es igual a Adán? Es semejante a Adán, no igual, porque Adán, punto número 1, no podía morir hasta que peca. Jesucristo sin pecado puede morir. ¿Son iguales? Cualquier persona seria al texto bíblico y honesta al texto bíblico no puede decir que son iguales. Porque Cristo muere sin pecado, Adán pudo morir después de pecar. Y no podía morir hasta antes de pecar. ¿Es Jesucristo igual a nosotros? Pero es sencillo. ¿Jesucristo tiene concupiscencia? No, ya no es igual a nosotros, es semejante. Por eso, el texto bíblico donde dice la Biblia que Cristo es igual a nosotros,
es exactamente idéntico a nosotros, porque de ahí viene de la cátedra de Cristo 100% hombre, 100% Dios. El texto bíblico que respalda esa afirmación es nula. Por eso digo, siempre creamos en lo que la Biblia dice y las inferencias deben ser respetadas siempre y cuando no contradigan lo que la Biblia dice o revela. La inferencia de una cuatricotomía, porque tenemos uno de los sujetos de la deidad, en este caso el Logos, encarnado, siendo cuatricotónomo, siendo Dios en un cuerpo que es alma, espíritu. Y el alma en el ser humano, el que no sabe, es la esencia del ser. Es la esencia del ser del ser humano. Por lo tanto, hay dos seres en el cuerpo de Cristo. Eso es una herejía. Entonces, estamos en presencia de una trinidad herética cuando tenemos el ser del alma, porque el alma es un ser, y tendría que establecer que el alma, que es temporal, es distinta al logos, o se afilian a la unicidad. O sea, o se vuelven unicitarios o abandonan el punto. Porque la unicidad esgrime este punto. Este es un punto de la unicidad, no es de la Trinidad. Aunque la Trinidad no se da cuenta, lo que termina diciendo por su desconocimiento de sus propias ideas. Así que invito a salir a esta Trinidad unicitaria para volverse trinitaria en serio. El Logos se Sin hizo embargo, carne. la Biblia dice que todo aquel que El Logos niegue se que hizo carne. Jesucristo Termino con vino en esto, termino con carne es esto. del El Logos se hizo espíritu del carne. anticristo. El Logos se hizo carne. ¿Y cómo es que el Logos se hizo carne? Habitó en un cuerpo humano. Cristo fue hecho hombre. Habitó en un cuerpo humano. Carne y sangre. Listo. Eso es lo que la Biblia dice. Todo lo demás es pretexto. Gracias, Paul, por dejarme subir y por tener este diálogo. Bendigo tu Sí, vida a los que están en línea. vale, Rodrigo, igual. Gracias por participar también. Este diálogo fue necesario, ¿no? Para que quede claro la ponencia y lo que cree cada uno con respecto